Damos la bienvenida a un ex dirigente de la Ecuarunari. Fue su presidente, el señor Delfín de Nesaca. Nos habla desde la provincia de Chimboraz, en donde continúa con una importante representación del sector indígena. Es parte de la Comisión de Ética y Disciplina del Movimiento Plurinacional Pachacutic. Hay elecciones que se darán ya en forma inminente en Pachacutic este 29 de abril. Competirán por la Coordinación Nacional Cecilia Velázquez, Jorge Herrera y Guillermo Churuchumbi. Quisiéramos conocer, señor Tenesaca, su punto de vista, sus expectativas sobre estas elecciones que se vienen. Bueno, hay una buena motivación en cada una de las provincias en esta convocatoria que se va a realizar el Congreso de Pachacuti este 29 de abril. Y creo que es importante renovar nuestra dirigencia, también recoger inclusive los pensamientos, los criterios de cada una de las coordinaciones provinciales para mejorar o también quizás para revisar las actividades que se han realizado en cada una de las provincias con sus respectivas autoridades, pero también cómo está avanzando la estructura de la organización de nuestro movimiento Pachacuti. Entonces es un momento, es un espacio interesante en donde se puede analizar y profundizar nuestro caminar del movimiento. ¿Cómo ha visto usted el accionar de Pachacuti bajo la dirección de Marlon Santi y la subdirección de Cecilia Velázquez? Bueno, siempre hay, en cada una de las provincias hay actividades importantes, pero también en eso tenemos que ver con un punto de vista positivo, también punto de vista negativo. Yo creo que ha sido importante el fortalecimiento de la estructura del movimiento Pachacuti, sobre todo en enfrentar la situación coyunturales de cada tiempo que viene con cada uno de los gobiernos del turno pero sobre todo la acción del Pachacuti ha sido el acompañamiento del pueblo. Ese acompañamiento del pueblo pues tiene que ver con mucha claridad sobre el tema económico, político, sobre todo en defensa de lo que es la reivindicación, pero también un poco la exigencia en nuestras estructuras, sobre todo a las autoridades locales, y creo que eso ha sido importante que estas autoridades han hecho acompañamiento, como inclusive se los realizó en el otro congreso para que realmente los compañeros y compañeras desarrollen en cada una de las provincias. Viendo desde afuera, pues no conocemos a fondo al movimiento indígena, a sus organizaciones representativas, pero hemos observado una cierta división entre la CONAIE y Pachacuti, que se supone es el brazo político de la CONAIE, una especie de, diríamos, no solo división, sino una especie de oposición a lo que ha venido haciendo Pachacuti por parte del líder máximo de la CONAIE, Leonidas Issa. Cuéntenos sobre esto. ¿Qué es lo que pasa puertas adentro? Bueno, primero el origen del movimiento Pachacuti tiene que ver con todas nuestras luchas, la lucha de reivindicación, y la CONAIE tiene como brazo político al Pachacuti. Por supuesto que ha habido algunas dificultades de algunas autoridades, a veces no cumplir con las tareas, responsabilidades, con los mandatos que se desarrollan en los congresos. Bueno, de eso genera algún tipo de dificultades en alguna provincia, pero también, sobre todo en las organizaciones, en nuestro movimiento, también hay renovación de las autoridades, renovación de las estructuras. Con toda esta situación, muchas veces hay algunos desentendimientos y generan algún malentendido. Pero nosotros nos alegramos que en las bases de nuestros barrios, de nuestras comunidades, ahora en estos últimos tiempos, inclusive entre el campo y la ciudad, ha habido una unidad, porque el movimiento Pachacuti no es simplemente de los indígenas, sino más bien de todo el pueblo. De manera que entonces ahora a veces hay algunos sectores que dice que la organización debe dar órdenes,
y ahí está mal dicho o mal entendido, porque el movimiento Unidad Plurinacional Pachacuti tiene un régimen orgánico y tiene su vida política, organizativa, estructura, ¿no? De la misma manera la CONAIE. Y aquí entonces a veces hay un desentendimiento de no poder coordinar como hubiera hecho quizás en los años 98, 2000, 2004, casi todos los procesos organizativos políticos. Ha habido una coordinación y una participación, por ejemplo, en la designación de los nuevos mandantes, nuevos responsables de nuestra estructura organizativa y también de la organizativa política. Hoy ha habido un poco de malentendimiento, hay una descoordinación, pero eso no quiere decir que en las provincias quizás las comunidades, los barrios, las organizaciones están rotas, sino más bien quizás por los discursos a veces que algunos empiezan a decir que no nos obedece, no nos hace caso, y así un poco, como les digo, solo es un malentendimiento. Y ayúdenos en todo caso a descifrar si Marlon Santi y Cecilia Velázquez de alguna manera estuvieron en la otra vereda con respecto al señor Isa, Jorge Herrera y Guillermo Churuchumbi, los dos o alguno de ellos es más cercano al presidente de la CONAIE. Bueno, en esto lo que nos han hecho entender, un poco hay celos que Leonidas Isa estaría más cercano al Churuchumbe, pero yo pienso que los dos imágenes o las dos tanto Pachacuti, pero también de la CONAIE, y así también quizás Marlos Sante y también Cecilia de la CONAIE, ¿no? Pero también por la estructura organizativa hay quizás una descoordinación o un poco distintas formas de pensar que a veces un poco se radicaliza y esto es lo que un poco hay recelo, pero entendemos que nosotros más bien estamos confiados en que desde las bases, desde cada una de las provincias, irán con sus propuestas a decirles que hay un solo proyecto, hay un proyecto político y es que eso hay que defenderlos. Y la Asamblea, el Congreso, definirá a elegir a las mejores personas como aparece en este caso, tres personas que son confiables. Por otro lado, solamente hay que obedecer, como suelen decir, hay que obedecer, hay que trabajar, hay que cumplir lo que manda el pueblo, lo que manda las organizaciones, y esto es lo que se va a hacer en el Congreso. Él ha estado mucho tiempo en la dirigencia. ¿Puede hablar además por una de las provincias con mayor población indígena, la provincia de Chimborazo? ¿A quién le ve usted como favorito de las tres opciones? Bueno, yo creo que cada una de las provincias tiene quizás su respeto, su consideración, qué personas han estado realmente en momentos complicados, en las dificultades, como suelen decir, en las buenas y en las malas. Nos hemos visto presente inclusive acá en la provincia de Chimborazo y nosotros también vemos que es la compañera Cecilia Velázquez, la compañera Cecilia Velázquez, compañera mujer, quienes también inclusive en mucha ausencia de nuestro compañero Marlon Santi, y ella ha estado inclusive presente casi en todas las provincias, tanto de la costa como Sierra y Amazonía. Y creo que merece también un derecho que una mujer pueda asumir esta responsabilidad. Creemos eso, que los congresistas pues analizarán al respecto, pero nosotros somos respetuosos y que nosotros veamos a la gente que nos va a afrontar los desafíos que tiene el movimiento. ¿Cómo se va forjando un líder dentro del movimiento indígena? Háblenos de Pachacuti. ¿Cómo se llegan a esos procesos de tamizaje, a esa filtración para finalmente tener candidatos? Pachacuti tiene ahora una importante representación en la Asamblea que llegaba a 25 asambleístas que se ha desgranado un tanto y se ha separado otro poco. Yo creo que los grandes líderes que han estado en la organización, en la representación, han hecho un trabajo importante de unidad. Y allí quizás inclusive de los que han salido de Pachacuti, como por ejemplo ha sido el trabajo del Yacu Pérez, quien fue también presidente del Ecuarunari, que trabajó también a nivel de la sierra, a nivel de la Amazonía, a nivel de la costa,
y creo que aportó muchísimo para tener este número de asambleístas, pero al mismo tiempo una coordinación desde el Ecuarunar y desde la CONAI, una coordinación que fortaleció y así es lo que hemos conseguido ese número. Últimamente, a pesar de las dificultades, todavía seguimos con fuerza, que en esto ha trabajado bastante, tanto el Jorge Herrera como también Cecilia Velázquez. Últimamente, más bien, ha habido quizás las desviaciones un poco en los discursos, los ataques entre los líderes, y eso es lo que nos no permite la unidad. Por ejemplo, entre Leonidas Isa y Yacu Pérez, cuando Leonidas está atacando a Yacu Pérez y cuando no quiere respetarlos, y ahí es lo que hay confrontaciones, y en eso sí nos tenemos que reconocer que la coordinación de Pachacutic ha sostenido para que realmente se cumpla lo que decide en las asambleas del movimiento Pachacutic. Ahora, usted está en una comisión muy importante dentro de Pachacutic, en la Comisión de Ética y Disciplina. Pachacutic ha tenido algunas críticas por desafortunadas declaraciones de algunos de sus miembros. Entre ellos estuvo Rosa Cerda, quien acuñó esa frase de que si se roba hay que robar bien o algo por el estilo. Y por otra parte está Julio Guerrero, alcalde de Pindal, un cantón de la provincia de Loja, quien llegó a señalar o a dar a conocer públicamente en el marco de una entrevista su convencimiento de que la ley permitía a los alcaldes llevarse un 30% de los contratos. Ambas declaraciones ponen dudas en cuanto a la preparación de estos personajes para cumplir las funciones que tienen que cumplir legislador y alcalde respectivamente, y sobre todo trae cuestionamientos éticos. ¿Qué opina usted de este tema? ¿Qué es lo que ha hecho en el marco de la Comisión de Ética y Disciplina que usted la preside? O que es miembro, perdón. Sin ánimo de justificar los errores en los términos, quizás posiblemente de la Rosa Cerda algo quiso decir con una estructura de su lengua posiblemente, o no se entiende mejor porque nosotros también quedamos qué quiso decir, ¿no es cierto? Pero bueno, pues ese caso ya está cerrado. Por otro lado, desde la Comisión de Ética y Disciplina a nivel nacional, me imagino que debieron haber estado pendientes o quizás cuestionaron también en sus reuniones. Yo como soy de la provincia, nosotros actuamos en la provincia y creo que no lo hemos estado presente en esos hechos. Pero también del último, quizás expresión del señor alcalde de Pindal, también consideramos que es una equivocación o quizás alguna mala interpretación de su lectura de las leyes, pero también si nosotros también estamos entre nosotros cuestionando, a decirles que tenemos que candidatizar a las personas idóneas, a las personas que han hecho proceso, a las personas que conozcan, porque no se puede solamente estar leyendo quizás algún artículo que me favorezca mi bolsillo o quizás mis intereses, sino más bien nos toca entendernos para qué soy electo como alcalde, como concejal, como presidente de junta o como presidente de la República, para qué estoy electo. Es para servir al pueblo ecuatoriano, leer más bien artículos que favorezca al pueblo, al que necesita, no simplemente que me favorezca a mis intereses. En eso sí hemos cuestionado y nosotros por lo menos acá en la provincia de Chimborazo estamos cuestionando que nosotros no podemos tener inclusive candidatos a préstamos o los que alguien viene o alguien aparece o alguien que aparece con plata o alguien que habla bonito o aparece ahí como joven o alguna cosa de esto. Eso también ha sido una de las dificultades Claro, en porque nuestras Pachacútiga organizaciones. ha acogido a muchos ecuatorianos que no son étnicamente indígenas. Ha tenido varias participaciones de políticos bajo ese paraguas de Pachacútic. Precisamente esa es la dificultad, cuando en los discursos de nuestros dirigentes, como en este caso cuando usted me interpelaba de Leonidas, de Guillermo y de otros, nosotros defendemos todo lo que ha sido el movimiento Pachacuti desde su origen, pero también hay gente joven que empieza a decir,
y los viejos ya deben dejar y vamos con la gente nueva, gente joven. Y entonces la gente joven a veces no conoce quizás el origen, el nacimiento de Pachacuti y quizás por ser joven a veces sacan estos términos y hacen quedar mal, como podríamos decir, a nuestro movimiento. Y precisamente eso también son puntos en donde discutimos, en donde analizamos. No es posible que empecemos a discutir ahora gente nueva o gente vieja que ya deje, sino más bien hacer complementos. Yo creo que es importante en esta complementariedad de pensamientos, de criterios, en esta construcción de un Estado plurinacional en donde propone nuestro movimiento. Ahora, para concretar, en el caso de Rosa Cerda y Julio Guerrero, no se inició ningún proceso ni investigación desde la Comisión de Ética y Disciplina. No hemos tenido ninguna información desde la nacional. Posiblemente en el Congreso se tratará estos temas, pero por otro lado, desde nuestra ética, desde nuestros principios organizativos, sí hemos estado en análisis, en reflexiones en cada una de las provincias. Por lo menos en nuestra provincia también hemos advertido a nuestras autoridades electas y creo que es importante en donde se puede tomar de nuevo para que realmente sepamos decir con mucha claridad los términos que se va a decir como autoridad en las entrevistas en cualquier cosa. ¿Cuál es su visión personal, señor Tenesaca, del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso? Bueno, primero, yo creo que estos últimos tiempos se han hecho un show político en todo el país y lamentablemente, mientras eso pasa, la sociedad ecuatoriana no tiene ninguna seguridad. Estamos viviendo en un tiempo muy lamentable de mucha gente que se está perdiendo vidas y creo que es urgente activar la situación económica y creo que en este sentido yo veo a veces la falta de compromiso social del presidente de la República, eso como que ha permitido, como que ha abierto el camino para que sea cuestionado. Pero también la Asamblea Nacional están en otras actividades, no han hecho quizás una ley a favor de los ecuatorianos y creo que tienen baja credibilidad. En este sentido, vemos bastante dura la realidad que estamos atravesando. Ahora, de este punto de vista, no vemos factible que estén hablando de la muerte cruzada o quizás ahora, pues bueno, ya viene el juicio que ya tiene la autorización de la Corte Constitucional y creo que ya deben dar el paso, pero pues deben analizar profundamente qué política trae el vicepresidente que asumirá o qué es lo que puede ocurrir en el futuro, qué es lo que está planteando desde la Asamblea de los que están presionando, hacia dónde quieren conducir al país. Pero también el presidente Guillermo Lasso, con todo su gabinete, ¿qué está pensando? Quizás si es que no saliera, si es que el juicio no se diera, si no tuviera la votación suficiente, ¿qué es lo que promete al pueblo ecuatoriano? El pueblo ecuatoriano necesita realmente que responda a las grandes demandas en el país. Yo creo que en ese sentido no es posible que estén perdiendo en estas cosas, olvidando de tanto trabajo que debe hacer en el país. El señor Leonidas Issa conminó a los asambleístas de Pachacútica para que voten por la destitución del presidente de la República en el marco del juicio. ¿Usted cree que disciplinadamente lo van a hacer? Bueno, es posible que haga, pero también es posible que no lo haga. Yo veo una necesidad del dirigente no solamente de decirles asambleístas, ahora sí me votan, así como orden, sino más bien hacer un análisis político, análisis económico, pero sobre todo la CONAIE ha planteado las demandas grandes y creo que es importante analizar esos temas del debate, de la discusión que se ha hecho, cuánto se ha avanzado y por qué nosotros estaríamos respaldando el juicio político o por qué iríamos en contra. Y creo que eso debe ser bien socializado. Espero que haya socializado con los asambleístas y si es que está bien socializado, quizás con un objetivo común, es posible que voten juntos. Pero si hay una contradicciones, perdón, si hay contradicciones, posiblemente no, pero nosotros veremos más bien qué es lo que puede pasar en el futuro.
Gracias, señor Tenesaca, por habernos acompañado. Muchas gracias. Declaraciones del señor Delfín Tenesaca, expresidente de la Ecuarunari.